Buenas noches, esta es la segunda presentación a cargo de su servidor Luis Mayorga y estamos aquí para discutir los temas que nadie discute en la iglesia. Obviamente traté de ponerle un título bien atractivo para que llame su atención y de hecho los temas que vamos a discutir uno a uno creo que son ya por el puro título nos capta esa atención que nosotros debemos tener para poner nuestra atención centrada en las cosas que queremos aprender, sobre todo en teología, en las cosas destinadas a Dios, a hablar de Dios. Este tema se titula ¿Cómo identificar a un verdadero predicador? Obviamente, cosa que usted no verá en ninguna iglesia como un tema para prédica o quizás para estudio, algunos lo toquen, pero hay muchas cosas que van a quedar allí uh, a la deriva, ¿no? Que no van a ser tocadas. Yo iniciaré por hacer un poco de historicidad en la tradición judía. En mi tradición, el original como prédica nunca existió como tal. La prédica que nosotros conocemos es moderna. La sinagoga siempre ha sido sometida por los fieles que atienden o los discípulos, ya que es un lugar de estudio. La misma palabra de sinagoga es un lugar de estudio y es un lugar donde mismo Yeshua se presentaba con la finalidad de enseñar. Ahí se debatía y se les debatía a los rabinos, se les cuestionaba el dabar, la palabra. Por eso Jesús, que era la palabra misma, era todo un maestro y él se exponía a ser confrontado, cosa que actualmente pues no es dado en la prédica. En la actualidad no, los pastores no se dejan ser confrontados o algunos lo hacen pero en forma de enseñanza, en algunas otras sesiones, no en la prédica como tal. Había que reunir varios requisitos para ser considerado un rabino o una persona que tuviera estas cualidades de ser un gran maestro. Recordemos que simplemente dentro de la normatividad que existía, simplemente para ser considerado un rabino había que crear por lo menos 12 parábolas, dos parábolas para ser considerados. Como si fuera usted a la universidad y le piden una tesis o un doctorado. Jesús tenía 12. Yo le encomiendo a usted o le lanzo el primer reto para que usted trate de crear una parábola y verá que va a batallar un poquito. Con el tiempo del desarrollo de la iglesia surge en la presentación de los sermones, las homilías y sobre todo por el lado occidental, la iglesia católica. Ya los primeros sacerdotes y todo buscan el lugar central y el altar como sitio preeminente para ser observado. Después se recorre hacia atrás y bueno, hay una serie de cambios que sería por el tiempo y por la premura que tenemos y para no cansarlos, porque a mí la verdad me gustaría que esta serie de videos sean de 40 a 50 minutos. Creo que es un buen lapso para tener la atención de ustedes y es un lapso respetuoso. El objetivo era estar allí exponiendo sin tener quien debatiera o quien pausara las presentaciones o las demandas o las exposiciones que venían de la misma palabra. Incluso sabemos de todos que estaban escondidas, ¿no?, bajo el latín o bajo otros idiomas de los cuales la mayoría del común o del pueblo no podía tener acceso. La prédica actual viene desde Europa, ya con la migración de todos los diferentes tradiciones. La tradición protestante es la que toma el estandarte de desarrollarlo así, pero a la actualidad se han sufrido muchos abusos y se ha desvirtuado.
a expensas de que existe también la contraparte de que ha sido una herramienta útil, ¿verdad? La predicación ha sido utilizada para someter, mentir, robar, abusar, etcétera. De aquí que surge la necesidad de presentar estos tópicos. El crear una reflexión en aquellos que predican y que creen o que sienten que son buenos y se engañan porque no se someten a un escrutinio es la finalidad, también otra de las finalidades de esta presentación. Muchos tienen la técnica y el conocimiento, pero no el soporte del Espíritu Santo, y algunos tienen o creen tener mucho el soporte del Espíritu Santo, pero si no tienes el conocimiento llega hasta cierto límite. Entonces es un balance, y eso es lo que el buen predicador debe de buscar antes de presentarse. Me preguntarán que por qué yo no, por qué estoy tan crítico y por qué no me someto yo a que sea yo criticado. Posiblemente si lo haga en otro video, en un video corto, y yo me someta también a la crítica. En realidad a mí no me afecta, he sido criticado y he aprendido de esa manera, a lo cual yo incitaría a los pastores a que ellos se sometieran al escrutinio, y no solamente nada más por aquellos que les apoyan, ¿no? Sobre todo sus esposas, sus hijos, ya que en realidad ellos no van a ser objetivos, simplemente van a tratar de apoyarle. Y he encontrado que a nivel pastorado, a nivel maestría o doctorados, hay gente o ministros que tienen ya muchos años en el evangelio, y desafortunadamente los niveles de desarrollo en su prédica dejan mucho que desear, y por eso es también otra de las necesidades de desarrollar estos tópicos. Iniciaré por dar las características de un buen predicador. Algunas de ellas quizás me falten algunas, pero vamos a tratar de ser lo más concisos que podamos. Un predicador es seguro. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona que sabe lo que va a hacer, sabe lo que está buscando, y se le nota en su personalidad. Es amable, no hace aspavientos de grandeza, ni le gustan las presentaciones pomposas, ¿no? Porque a grandes presentaciones, grandes expectativas, y entonces a veces queda una presentación demasiado grande para lo que podamos apreciar. Es auténtico, no trata de imitar a nadie, nunca imita a nadie, no es ostentoso ni bufón. ¿A qué me refiero con esto? Pues es una persona sencilla. Sencilla me refiero a que no es una persona que suba con grandes desplantes o con grandes atuendos o con joyas, y hay quienes les gusta, y ya hablaremos de eso. Y es muy respetable también la presentación, pero hay a veces ocasiones en que yo siento que corta el contacto que se pueda tener con el plano de la gente. Yo le llamo plano a la gente común. Entonces yo respeto a la gente incluso que utiliza corbata y trajes, pero hay gente que se siente cohibida, y entonces posiblemente sea uno de los factores que marque una línea. Son cuestiones de tipo técnico, pero eso es muy respetable, y ya lo discutiremos también en otra ocasión. Un buen predicador es puntual en todos los sentidos, predica el tiempo que dice, está puntual, está antes de que llegue la gente posiblemente, conoce el entorno. Incluso hay muchos, esto va dentro de la seguridad, que no utilizan ni la Biblia porque saben el contexto, saben el texto de lo que van a hablar. Se han preparado durante mucho tiempo, durante una semana, o desde que terminó el sermón del domingo pasado o el sábado pasado, y ellos lo traen en el corazón. Incluso usan la Biblia para usar referencia, pero el mensaje está en el corazón. Yo no creo en aquellos predicadores que están estudiando media hora, porque no es suficiente, y ni siquiera una noche anterior. El día anterior posiblemente se pusieron a hacer compras, llegaron cansados, y al siguiente día nos van a traer pues lo que quedó de
ese día anterior. Las características, dentro de las características del buen predicador, es una persona que ha llevado mucho tiempo en prepararse y sabe, algunos lo equiparan como si fuera a pilotear, a levantar un avión. El buen piloto lo levanta, lo mantiene y lo sabe aterrizar. Entonces a ese nivel es la palabra de Dios, es tan delicada que se debe de tomar con respeto y con temor. Su inicio lo mantiene. Un buen predicador al iniciar mantiene con palabras claves, con destreza la atención de todo mundo. Y yo le quiero preguntar a estos, ¿cuánto es la paciencia que usted tiene para escuchar a una persona? Quizás sean 2 o 5 minutos, quizás sean 3. Pues eso mismo es lo que le van a dar a usted cuando usted empieza a exponer. Si empieza a exponer y usted no logra captar la atención de aquellos que lo escuchan, entonces lo van a escuchar por 3 circunstancias posiblemente. La primera porque están obligados. La segunda por curiosidad, para ver si se cumplen las expectativas. Y tercero, porque sí, realmente es una persona interesante y lo que está hablando es interesante. Yo le pregunto, ¿cuál es la clase de predicador que usted desea ser o es? El hecho es de que no hay sermones aburridos, hay predicadores aburridos. La exposición debe ser como les menciono, a un nivel de audiencia que sea sencillo. ¿Sí? El mismo Yeshua lo hacía, utilizaba elementos de su contexto, de la sociedad, de la actualidad que él vivía, lo más sencillo y lo más cotidiano, y lo que él vivía. A eso se refiere el libro. Yo le digo el libro a la Biblia, porque es el libro del pueblo de Israel, es su historia. Nosotros conocemos, nosotros no es nuestra historia, sino es una historia que adaptamos, una narrativa, pero para ellos es su historia. Entonces es el único libro que conocen y es su historicidad. Ellos lo conocen como el libro y así me gusta referirme a él. La Biblia, como la conocemos acá en Occidente, nos cita en algunas partes donde nos dice que no os hagáis maestros. No se refiere al hecho de que usted lea la Biblia y sepa muchos versículos o sepa bastante teología, sino y se haga maestro o lo llamen maestro, sino se refiere al hecho de que ha vivido una experiencia de vida y puede hablar de ello. Entonces a ese nivel llega la comprensión, allá va la exégesis de lo que nos trata de decir el libro o la Biblia. Un predicador debe ser una persona que tenga una praxis, un sufrimiento tal, un caminar sobre la palabra que lo ha llevado a este nivel. Predicadores experimentados creo que son los que empiezan temprano y los que son de experiencia en años y en tablas, como dirían los artistas, ¿no? En escenarios. Cuando se predica se debe saber llevar los tiempos, el éxtasis de la situación o el cuadro. Es decir, no voy a empezar con un tono de voz aburrido o voy a empezar a un nivel que me demande mucha energía, porque al final la gente va a estar esperando un final como con el cual usted inició, y al final va a ser a lo mejor lo contrario, va a ser posiblemente lo contrario, o va a ser que no llega a dar ese éxtasis que la gente necesita o que usted necesita para llegar al punto de lo que usted quiere plasmar. No cambia su personalidad ásperamente. Es decir, un predicador, usted ha visto esos predicadores que se contorsionan y cambian la voz y gritan y son totalmente otra persona. Entonces hay ahí algo que a veces nos es incómodo o nos desagrada, pero obviamente pues por respeto nunca lo vamos a señalar, pero sí pasa, es muy común. Son de las cosas que yo les cito que son las más comunes y son las que más se presentan.
Cuando usted lo está escuchando, usted está sufriendo, no por el mensaje, sino a veces por el escucharlo, ¿no? Yo conozco predicadores que casi llegan al llanto, pero no lloran, o gritan y parece que asustan porque parece que están enojados, o no, simplemente debe mantener un tono de voz o una voz que sea normal para que la gente se concentre y que sea audible, que tenga un nivel de tonicidad, de que usted sienta o que le hayan aconsejado, le hayan dicho que es agradable y que sí lo pueden soportar, ¿verdad? La gente se cansa porque no hay eso, no hay un ambiente, una atmósfera, y a la parte de todo eso no hay una presencia de un Ruach HaKodesh, no un Espíritu Santo, alguien que soporta o que está soportando esa actividad. ¿Sí? El buen predicador no se pierde, porque la Biblia no la lleva por diferentes partes, no usa este versículo o esta pericopa, sino sabe que ese texto que tomó pertenece a tal área para predicar, no está saliendo. Si se sale, usa referencias con sabiduría, ¿no? Sabe mantener el vuelo del avión. Acuérdense lo que les mencionaba sobre manejar el avión, y llega a tiempo. Llegar a tiempo es concluir con todos los objetivos que están trazados. Yo lo explicaré en las cuestiones técnicas para aquellos que han estudiado homilética o el arte de predicar, ¿verdad? Termina a tiempo y aparte es un caballero, cumple su palabra. Dice, termino en 40 minutos y termina en 40 minutos, no da largas como aquellos que dicen 5 minutos más y me despido, y se alarga 30 más. Entonces todas esas condiciones hacen que en sí, cuando el público y las personas que ahora están sabiendo algunos puntos importantes en cómo conocer a un predicador, se vuelvan muy críticos, sí, pero también hay que abrir el corazón. Obviamente yo soy una de esas personas muy críticos, pero también soy muy respetuoso, porque sabemos que el Señor utiliza al que menos esperamos, y hay diferentes niveles, sí, pero también el Señor demanda una preparación excelsa, y sobre eso pues nosotros debemos de saber que estamos recibiendo y ser piadosos. Ahí es donde se muestra la piedad, ¿verdad? El aterrizar el avión conoce, el piloto conoce bien la pista y el destino, como les decía, es decir, gasta toda su energía al final centrada en exaltar con claridad cuál es el propósito de este mensaje con éxtasis, que te lleva a un pensar, a un hacer, y de ese mensaje contextualizado lo debemos aplicar en nuestras vidas y en este tiempo. Es decir, si el predicador empezó gritando, posiblemente ya la audiencia va a estar exhausta al final, pero si el predicador fue llevando la narrativa o la historia, respetando las pautas y dando el énfasis donde se debe, ¿no? Al final va a llegar con un énfasis fuerte a decir, por eso te estoy invitando a que creas en la sangre del Cordero, a que veas lo que ha hecho por nosotros y cómo murió en la cruz. A ese nivel, con todo lo que usted ya hizo anteriormente, ya puede subir la voz y puede terminar, ¿sí? Ya está llegando llegó al éxtasis de lo que quería, llevar a una reflexión y a presentar lo que usted está demandando con ese mensaje. Si inicia por el contrario, al revés, puede hacerlo también como una buena introducción para llamar la atención, o con una frase muy fuerte, una estadística que llame la atención, y de ahí en adelante usted se va a dar cuenta si ese poder lo tiene a los 3-4 minutos de iniciar su prédica. Bueno, de aquí paso yo creo que se me van muchos detalles de los cuales podríamos hablar, extendernos por mucho tiempo, pero voy a mencionar las cuestiones técnicas para aquellos que predican, y para los que no, pues que conozcan cuál es
la cuestión técnica de la que ustedes también pueden observar. ¿Sí? Posiblemente más adelante yo dé un sitio para que vean mis escritos y ahí pueden tener un poco más de documentación. El método debe ser expositivo. ¿Por qué? Porque así lo desarrolla la Biblia. La Biblia da narrativas, historias de las cuales llevan una secuencia. Hemos actualizado otros métodos como el textual, el analítico y cuestiones de las cuales damos círculos, y yo les voy a demostrar por qué el método está diseñado ya. Solo debemos de presentar, nos dan el esqueleto, solo ponemos la carne, o nos dan el plato ya preparado y solo debemos de presentarlo. La Biblia es así. Y acuérdense que les voy a mencionar esto una y otra vez: el mejor mensaje se puede arruinar por el predicador, no por el mensaje mismo. La Biblia está llena de riqueza. Encuentras de todo y para todos, ¿verdad? Hay traiciones, hay crímenes, hay violación, hay felicidad, hay historias, hay fantasía. Usted dígalo y ahí encuentra todo. También algunos mencionan que para predicar, obviamente es el mensaje el cual necesita un orador y un receptor, y lo más importante es la presencia de Dios. Siendo esto dentro de un predicador, que la actitud viene a ser el elemento más valioso. Cuando alguien pelea con otra persona, yo pongo eso: cuando yo no conocía a Dios o decía no conocer a Dios, nosotros teníamos un dicho con los chicos con los que yo me juntaba, era de que nunca te rajaras, decíamos así los mexicanos. El que pierde la actitud cuando se pelea, ya pierde la pelea. Es decir, aunque alguien te gane físicamente, toda tu actitud es la que te va a llevar al triunfo. Igual en las cortes, en los juzgados, aquel no que tira más saliva o que habla, sino que el abogado que estudia más o el que tiene más elementos es el que va a ganar el caso. Los casos no se ganan en la corte, meramente se ganan en el estudio y en la presentación de evidencia. Entonces nosotros como predicadores, o los que predican, con todo respeto, deben de tener toda esa evidencia en su vida misma, el andar de ellos, el estudio, la disciplina y la jovialidad de vivir envueltos en este mundo, ¿sí? No se fíe de aquellos que se anuncian causando gran aspaviento, o gran expectativa, ya lo mencioné. El maestro habla sobre falsos ministerios, como doctrinas de la prosperidad, novedades, y citamos como ejemplo a 2 de Timoteo 4, de 1 al 2, menciona que hay que tomar en cuenta el exponer la Biblia, dar a conocer al pueblo de Dios el pan. Él quiere, la Biblia y Dios quiere predicadores expositivos, nada más que expliquen lo que Él está dando en su palabra, no más ni menos. A mí me gusta mucho la definición que Jorge Sánchez, maestro prestigiado, el doctor Jorge Sánchez de Fuller, después de 5 o 6 definiciones, lo tomo como referencia, que él define así la de predicación expositiva. Dice, es la que más me gusta. Dice, es un encuentro personal con Dios, quien vive en el texto de su palabra, y a quien el predicador tiene la responsabilidad de correr el velo que lo oculta de su presencia, de su poder y de bendición. ¿Sí? Una vez más, es un encuentro personal con Dios. Dios vive en la palabra, y quien el predicador tiene la responsabilidad de mostrar, de correr el velo, para que Él se muestre en poder y bendición y en presencia. Eso es la que a mí más me gusta, de 5 o 6, y se la repetí para que si vuelve a rodar la cinta, la analice. Dentro de las características de la predicación expositiva, le voy a mencionar unas 3 o 4 de las
8 o 9 que hay. Miren, el primero es bíblica. Esto quiere decir que está en la palabra, viene de la palabra misma, el davar, ¿verdad? Viene a lo largo de toda la Torá y a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es holística, es decir, el Nuevo Testamento se desarrolla a través del Antiguo. Siempre va a encontrar usted en el Nuevo las sombras del Antiguo. Si usted no sabe o vive un Antiguo Testamento en todo el pleno conocimiento, obviamente no podrá desarrollar el Nuevo, porque entonces está viviendo una teología de reemplazo, la cual se ha dado a sobresalir en estos últimos años con la exclusión del pueblo de Israel y la iglesia sintiéndose que no necesita nada de ese pueblo bendito, ¿verdad? Y del Antiguo Testamento. Ya en otra ocasión ahondaremos sobre esos tópicos. La segunda cuestión es que transforma. Aquí yo le puse que en mis notas que es como un chef que prueba su comida. Si a usted le gusta lo que usted preparó, está bien, entonces usted puede predicar, ¿verdad? Pero si usted lo degusta y dice no, y lo tira nada más para cumplir el domingo, ¿verdad? Los que pagaron un boleto para dar un show más, pues entonces ahí ya hay algo que no es sincero. Es relevante, porque los pastores contestan lo que no se les pregunta a veces el domingo, o se ponen a dar un sermón de corrección cuando es un domingo o un sábado. Yo voy a la sinagoga, ¿verdad? Yo el domingo ya no lo tengo en mi costumbre, pero respeto a aquel que va a buscar la presencia del Señor y recibe unas bofetadas en vez de recibir el amor, ¿verdad? O recibe una plática de política, o recibe cualquier otra cosa menos de una predicación que hable de la palabra, que esté centrada en la palabra. Aquí yo cito algunos ejemplos como Éxodo 18, 19 y 20. Dice: ahora escúchame y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú y el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. Aquí estamos hablando de una función vertical. Está hablando lo que el cristianismo llama una relación pura con Dios. Ahí hay muchos elementos ya teológicamente debemos discutir. No, el pueblo cristiano se preocupa mucho por la relación vertical. El pueblo católico se preocupa mucho por el cuerpo, la comunidad. Entonces, para mí se necesitan los dos elementos. No estoy excluyendo a nadie, sí estoy respetando. Me gusta la diversidad, pero sí hago esas aclaraciones. Entonces, para mí ni tanto lo uno ni tanto lo otro, ¿verdad? O se necesitan los dos. Entonces, Jethro allí le aconseja a Moisés enseñarles los estatutos y las leyes, y hazles el camino para que deben andar, que deben andar, y la obra que deben realizar. Ok, entonces la palabra es bien específica, ¿verdad? Bien expositiva. También aquí hay otros elementos como el video inicial que yo hice. Hablé de la conciencia heléntica, la cual te hace que te redarguye, que te trae a la vergüenza y que te causa que esa conciencia de pecado se desarrolle, lo cual los pastores hoy en tiempo posiblemente a veces no se dan cuenta que es su función principal, llevar al oyente a desarrollar esa conciencia. Es poderosa. Otra de las características, es poderosa. Es la piedra, la espada que quebranta el espíritu. Los escritos de Spurgeon son algo magnífico. Dice que él dice que un predicador, y habla sobre la unción, es algo que no se puede fabricar, y sus falsificaciones no sirven para nada. Es decir, usted puede ver una persona que está predicando y sabe, tiene algo, ese algo es la presencia del Espíritu Santo, o puede llorar, o puede estremecerse, o puede hacer la presencia que tenga diversas manifestaciones, ¿verdad? Ya después hablaremos de esos dones que a veces están mal interpretados, pero una cosa sí sabemos,
el ser humano responde con diferentes manifestaciones a la presencia del Espíritu Santo, y ahí son respetables. Entonces el que predica conoce la presencia del Espíritu Santo, y el que escucha también. Entonces no podemos engañarnos. Cuando yo leía a Spurgeon, yo reflexioné sobre lo que es predicar, y yo decidí no predicar, no porque no merezca predicar o no porque no tenga la preparación, sino porque muy fácil uno puede caer en la cuestión de que un ciego puede guiar a otro ciego. Entonces eso es una cuestión muy condenable. Es una vida limpia, una vida recta, y envuelve muchas demandas que el predicador debe de reunir, sobre todo la reflexión y la introspección, o lo que diríamos la oración, para poder nosotros tener ese derecho y llegar a sentirnos aptos para predicar. A mí, yo no menciono que no me sienta apto, sino que me gusta más la educación, ¿verdad? Si predico y si me preparo bien, creo que puedo hacer algo decente, más si Dios me respalda, creo que puede ser algo mucho más de lo decente. Así es que eso no es una cuestión de temor. El temor no existe para los hijos de Dios, ¿verdad? Como lo sabemos. El método que de Jesús utilizó fue la exposición. Recuérdense aquello en el camino a Emaús, como ellos mencionaban cuando ya declaraban que desde Moisés y los profetas les declaraban todas las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros o en vosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos mismos recuerdan cuando Yeshua estaba con ellos, presentándoles la palabra, haciéndola viva. Algunas otras cuestiones de las cuales les voy a pedir, por favor no hagan esto. El pastor no usa el púlpito para vengarse de nadie. No deben de hacer esto. Hablar de política, decir cosas que no le puede decir en lo personal a alguien o a grupo, y lo utiliza como excusa. No lo usa para extorsión, no lo usa para fines propios. Es un lugar sagrado, recuerdes eso, y ahí hay una condenación que Dios va a cobrar. Otra vez le menciono los escritos de Spurgeon, que le harán recapacitar. Yo específicamente videos más adelante le citaré algo de literatura que usted puede leer de los diferentes tópicos que vamos tocando. Una eminencia en Fuller mencionaba exactamente el doctor que nos impartía la clase de hebreo, López. Él mencionaba a un grupo de pastores muy abierto, y siendo el pastor, dice: los pastores hacen y dicen lo que quieren al final de cuentas. Y se lo dijo en su cara a un grupo de pastores, y yo me puse a pensar de que si nadie contestó. Después uno lo reflexiona y dice: ¿por qué no contestaron? Bueno, porque muchos en realidad sí han llevado una cuestión a la ligera, un ministerio a la ligera, y obviamente si respondían posiblemente sería una reacción defensiva, y si no contestaban posiblemente estaban dando pie a que fuera la verdad. Entonces yo se lo dejo ahí para que usted lo reflexione. La verdad viene a salir propia, es la luz, ¿verdad? Y no hay temor a mencionar la verdad. Incluso mi madre me advertía: quizás te puedas llevar a cabo que te ganen muchos enemigos presentando estas series, pero no, al contrario, creo que son para edificar y para que crezcamos en unidad, ¿verdad? No es para causar división. Para terminar, voy a dar así un poquito más aceleradito cómo definimos los propósitos del sermón. Es comprendiendo la naturaleza de la cual nos debemos ser agentes de transformación, no solo de información. Acuérdense que cuando Dios cambia, era un borracho, una persona alcohólica que gastaba todo su dinero en licor, ahora lo gasta en leche. Entonces ahí no nada más Yeshua transforma el agua
en vino, sino también la transforma el vino en leche, ¿verdad? Contextualizándolo. El objetivo final es responder a 3 preguntas. ¿Qué es lo que quiero que sepan? ¿Qué es lo que quiero que sientan? ¿Y qué es lo que quiero que hagan? A eso el escritor Campbell Morgan opina. Él escribió en el 1924 en Glendale. Dice que me fascinó esto. Dice: el destino final es la voluntad, el destino final de la predicación. La voluntad humana se rinde a la voluntad de Dios. Si vemos Ezequiel en las escrituras, Ezequiel 33, del 30 al 33, dice: oyen tus palabras y no las cumplen. Santiago nos habla sobre reciban ustedes con humildad la palabra, sean hacedores y no oidores. Ahí puedo decirlo sí y no, porque necesitamos también enseñar a escuchar, debemos también ser oidores. El término humildad es una virtud cardinal que se desarrolla, no era una virtud cristiana, o sea, para mí no hay gente humilde. Es un término, es una virtud que se desarrolla en los primeros siglos. Entonces a mí no me salgan con que somos muy humilditos ¿sí? Como segundo definimos, ¿cómo defino mi propósito? Si el piloto no puede aterrizar un avión y no fue preciso en su entrega al predicador, es por eso que no el mensaje está perdido. Hay 3 propósitos en la práctica. Debemos de preocuparnos de dar un mínimo de desafíos que se cumplan inmediatamente y a un periodo corto. Y por eso Juan menciona en Juan 20, 30 al 31, no soy muy afecto a dar 30 versículos y textos, pero lo uso como apoyo. Todas estas cosas son para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Dice ahí ya hay un desafío. Todo lo que hablé fue para que ustedes crean que es el Cristo. Primera de Timoteo 14, 3, el 14 al 15 dice: escribo estas cosas para que sepan cómo conducirse o cómo conducirte, ¿verdad? Primera de Reyes, del 18 al 21, Elías dice: se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganle a él, ¿verdad? Y al último mencionan toda la majestuosidad de Dios cuando Dios derrota a todos los falsos profetas, usted recuerda. Tercero, hay que establecer un plan de trabajo. De dónde voy a predicar, los textos aislados, que voy a predicar, debe de ser dado más bien por el Espíritu Santo. A veces nosotros ponemos una cosa y se cambia. Los que tienen experiencia en esto lo saben, porque precisamente están sometidos al Espíritu de Dios. ¿Cómo desarrollar una idea? Hay que explicarla, demostrarla y aplicarla. Hay que ser cuidadoso con la sensibilidad de la audiencia. A mí no me gustan en particular esos predicadores que se sienten demasiado sobreseguros, se bajan y que andan ahí con usted interactuando y todo eso. A alguna gente le gusta, a otra no, lo pone incómodo. Trate de ver todos esos detalles y ser cuidadoso. Eso se refiere el relativismo en la iglesia o en la sinagoga, ¿verdad? La importancia de las estructuras. A esto se refiere a las ideas que presentamos, cómo las presentamos y los materiales que sostienen esa idea. Por ejemplo, voy a citar 1 Corintios, dice: hay que definir un contraste entre los dones espirituales y el amor. Los corintios, por eso decimos que eran buenos pentecostales, ¿no? Porque en Corintios habla sobre los dones, pero si es usted un buen pentecostal, pues obviamente va a definir la glosolalia o el don de lenguas, y precisamente el texto no habla de eso, sino habla del amor. Habla de los dones que se dan cuando Dios quiere y Él utiliza a quien quiere. No es precisamente que usted sea dueño de un don. Las personas que dicen que tengo el don de esto, del otro, a veces no sale ese don cuando la persona lo quiere. Ya hablaremos de esto. Las explicaciones y definiciones hay que ser muy claro. Hay que definir términos para que la gente no se quede con lagunas. Sí, hay que utilizar historias personales. Eso da una credibilidad mayor. Contextualizadas, identifica a una persona con la historia de que usted está diciendo. Otra persona puede compartir su mismo problema, ¿verdad? Nunca deja una experiencia
nunca deja a un individuo en mala posición. Hay que usar estadísticas que sean impactantes. Por ejemplo, mueren 3,000 niños en abortos al año, pero sí nos escandalizamos porque murieron 3,000 en las torres. Igual es impactante, pero eso pasa cada año y no decimos nada. Entonces las estadísticas deben de ser vívidas, deben de ser noticias también del momento. Por ejemplo, podemos utilizarlas para llamar la atención, para aplicar citas de autoridades como Gandhi, ¿no? Gandhi expresó: me gusta el cristianismo y su ideología, pero los cristianos no me gustan. No lo tomen como un insulto, pero quiere decir que nosotros estamos haciendo algo no adecuado o algo mal que no está funcionando. Hay que utilizar proverbios populares con sabiduría. Para eso son frases elocuentes, el humor. La Biblia está lleno de eso, pero no lo haga premeditadamente. A veces surge espontáneamente, y si lo va a hacer, trate de que no sea fatuo, ¿verdad? Que no sea un humor pesado. Tiene sus riesgos. Peligros del humor, por ejemplo, hay que diferenciar entre el uso y el abuso, y es como ponerle sal a la comida, ¿verdad? Hay que utilizar ayudas visuales cuando estas las requieran, para los jóvenes o la gente que le gusta estar poniendo atención a las imágenes. Yo soy muy malo en eso, pero tengo ayuda de mis hermanos los técnicos, y entonces eso ya me da un soporte. Al final, para decirle que yo considero que hay 3 tipos de predicadores, y usted me va a contestar qué es lo que a usted le gusta presenciar: los que queremos oír, a los que aguantamos, o a los que no podemos dejar de oír, ¿verdad? Los primeros eran los que no queremos oír, perdón. El libro que hay anécdotas, ¿verdad? Que pueden captar la atención en los 2 primeros minutos, y de ahí nosotros desprendemos nuestro avión para mantenerlo y bajarlo. Por el tiempo voy a terminar aquí. Posiblemente pensemos en hacer una segunda parte, y les voy a dar el tópico de los siguientes temas. El siguiente tema, los invito para que me hagan el favor de ver los videos. El siguiente tema van a ser las mentiras o las interpretaciones mentirosas de la Biblia. Yo le puse teológicamente la exégesis a falacias exegéticas, un término más científico, pero ya desglosado diríamos que son las malas interpretaciones exegéticas en la Biblia. Voy a tomar ahí muchísimas, voy a tomar algunas 5, y eso nos podría alcanzar hasta 2 horas, pero con 45 minutos es bueno. Para resumir, llévense en cuenta que debo de tener un propósito, tomar un texto, tener una idea central y estudiar mucho, desarrollar un sermón o una prédica que tenga toda la estructura a las cuales yo les comenté, y un buen aterrizaje con todos los elementos para llevar a la persuasión, para convencer al oyente a que haga y obre de otra, que sea transformado por la palabra. Lo último, a grosso modo, les presenté todo, y ahora en adelante ustedes van a ser más críticos, pero mi consejo, como le dije, es que abra su corazón y reciba y sea respetuoso, que de todos modos Dios le hablará, aun si sin un buen predicador. Recuerde que nuestras citas son para construir, no para destruir, y creemos en los predicadores van a cambiar, o que los predicadores se vuelvan más conscientes y estudien y oren. Shalom, Litraot. Nos vemos en otra entrega posteriormente. Su amigo, el Dr. Luis Mayorga.